Muy bien. Ok, como la vez pasada vamos a guiarnos por una presentación que tengo preparada, así que eh, ya la subo. Ahí la pueden ver bien, ¿no? Sí, perfecto. Sí, ¿no? En nuestra historia eh, estuvimos yendo bastante rápido, pero fuimos lentos. Decíamos que éramos como un tren, pero éramos un tren argentino, pues no llegamos a ver todos los temas que quería plantear para la primera clase. Así que hoy seguimos eh, em, partiendo de una breve historia. Eso, yo les decía que en algunos momentos nos frenamos y hablamos de algún tema en particular que tiene capaz vigencia para el tiempo de hoy. Y empezamos con la Escuela San Andrés. Eh, en 1827, ¿se acuerdan? Teníamos los pastores eh, Parvin y Torrey, que eran norteamericanos. Lo teníamos al pastor Brown, que estaba de los presbiterianos escoceses, y a Armstrong, que era el pastor anglicano. Los cuatro, juntos a la comunidad de extranjeros de Buenos Aires, se habían unido y conformado en una asociación que se llamaba la Buenos Aires British School Society, que promovió la primera, digamos, iglesia formal eh, para la comunidad. Esa British School Society eh, digamos, empezó en el año 27 y continuó así pacíficamente hasta que en el año 1838 la sociedad decidió excluir a los representantes de las iglesias. Eso significa que bueno, Parvin y Torrey se habían ya retirado y Armstrong y Brown quedaron fuera de la institución. Por lo tanto, ambas iglesias decidieron fundar sendos colegios para sus propios feligreses. Así que los anglicanos fundaron la Buenos Aires Episcopal School y los escoceses fundaron la Escuela Escocesa San Andrés, donde en una pieza atrás de la iglesia de Piedra 55. Eh, Básicamente era para todos los chicos de la comunidad, pero especialmente para los chicos humildes, ¿no? Pero iban todos, chicos humildes y ricos, todos de habla inglesa. Eh, la iglesia tuvo sus eh, momentos fuertes, momentos débiles a través de la historia y a través de los diferentes gobiernos, ¿no? Obviamente el primer tiempo bajo Rosas no eran tiempos fáciles, especialmente porque él puso una legislación que prohibía que estos colegios eh, tomaran a los chicos nativos, a los chicos locales en sus escuelas. Esto después se fue revirtiendo hasta que más o menos en el año 50, 51, eso se fue flexibilizando y hasta comenzaron a dar clases en castellano. Eh, bueno, la iglesia siguió hasta 1895, que es un año que todos recordamos porque es cuando se hace la Avenida de Mayo y tienen que tirar abajo el Colegio San Andrés, la capilla y el colegio que funcionaba atrás. Y ahí la iglesia se fue a la Avenida Belgrano y el colegio se fue a la calle Ituzaingó 1026 en Constitución, justo a la altura de la estación de Constitución, donde hoy está la, la autopista que va hacia el sur, hacia Avellaneda. Eh, Ese edificio lo estuvieron utilizando hasta el año 1947, que deciden cerrarlo ahí y se pasa a Olivos. Y en Olivos van solo los varones, no se llevaron las chicas. Antes era un colegio mixto. Básicamente me imagino porque en Olivos estaba el colegio Northlands que atendía a las chicas nada más. Estimo que esa fue la razón. Capaz los Fraser y la gente de Olivos tenga más información,
Pero en el año 66 se arma el colegio para mujeres, eh, y los dos colegios funcionaban paralelamente hasta que en el año 80 el colegio se hace mixto, ¿no? Que yo soy graduado en el 81, así que fui la segunda generación. Eh, y en el año 80 también compran Punta Chica y arman primaria y arman la primaria y jardín en Punta Chica, pero ya el predio ya estaba, que era el campo de deportes de la escuela. Eh, Otro hecho importante en la escuela es que en el año 2018 se inaugura el campus, que es donde está funcionando, creo que primaria y jardín. Eh, eh, Algo interesante es que en el año 88 el colegio funda la Universidad de San Andrés. Eh, una pregunta recurrente que siempre escucho, me preguntan quién es el dueño de la escuela o quién es el dueño de la universidad. Digamos, y creo que en la iglesia tendremos que saber quién maneja la escuela, quién maneja la universidad. Eh, Básicamente, la escuela hasta los años 60 bueno, se manejaba eh, como una asociación eh, ligada estrechamente a la iglesia. Y en el año 60 se crea ACESA, que es la Asociación Civil Educativa Escocesa San Andrés, que es la que se encargó, que tomó las propiedades y toda la dirección de la escuela. Dentro de esa asociación, dos de sus miembros son elegidos eh, por la Iglesia Presbiteriana San Andrés, ¿no? Generalmente, no sé hoy cómo será, pero en su época se elegía un pastor y un anciano para ocupar el cargo. Acesa fue la fundadora de la universidad, pero la universidad en su momento, creo que en el año 2010, sí, en el año 2010 decide independizarse de Acesa. Entiendo por una cuestión de cómo conseguir fondos y eso. Y se organiza la fundación, la Universidad de San Andrés. Y esa fundación, digamos, está regida por otros reglamentos y está compuesta por 12 miembros, de los cuales 4 son puestos por ACESA. Así que podríamos decir que la Iglesia Presbiteriana eh, tiene relación directa con ACESA, que maneja la escuela, pero no tiene una relación directa con la universidad porque no hay ningún funcionario de la iglesia puesto en el board de la Fundación San Andrés, Fundación Universidad de San Andrés. Eh, Así que este es el primer momento que quería que nos tomemos un tiempito. Así que ahí tienen dónde empezó la escuela, atrás del templo, y lo que es la escuela hoy. Es la verdad, la fotografía esa es sorprendente, sorprendente, la verdad. Es fantástico los avances. Ese es el campus. Bueno, volvamos ahora a nuestra historia. Eh, el padre James Smith había llegado para ser eh, director de la escuela en el año 48 y en el año 50 el pastor, eh, el pastor Brown decide volver a Inglaterra, a Escocia, y Smith se hace cargo de la congregación. Así que comienza como director. Él tuvo un pastorado muy largo, fue un pastor muy querido, realmente muy querido. La iglesia creció bastante, pero con eh, dos temas que no hay que olvidarse. Era el pastor de los escoceses, o sea, eh, nunca trató de evangelizar a los que estaban fuera de la comunidad, o nunca, no fue el fuerte
de su ministerio. Y eso es algo que, que afectó bastante a la iglesia, pero eran los tiempos que se vivían y su preocupación era cuidar del rebaño. Así como eh, se encargó de las nuevas iglesias que se fueron formando aparte de la iglesia central. La primera iglesia que se funda fuera de Buenos Aires es la iglesia de Saint John's en Florencio Varela. Antes en los libros capaz figura como Quilmes, porque Quilmes después fue subdividido y hoy en día está en Florencio Varela. La iglesia se construyó como rancho en 1854 en tierras pertenecientes a la familia Davidson, en un pequeño campito que tenían. Y en 1855 se termina el edificio y es inaugurado por el pastor Smith. Algo interesante es que quien construye el edificio es Taylor. Taylor había sido eh, de, de los colonos de Monte Grande, y es el que construyó la aduana nueva en Buenos Aires, que es la que está justo ahí abajo de la Casa Rosada, donde hay un museo. La verdad que es impresionante que hayan utilizado un, un, un arquitecto tan renombrado para una obra tan alejada y tan chiquita en medio del campo. En el año 53, la iglesia se tuvo que cerrar y se hizo un culto especial que, que todavía están los órdenes del servicio que, con el título de culto valedictorio, culto para decir adiós. Así que habrá sido un momento bastante triste decir adiós o cerrar una iglesia. La iglesia se vendió en el año 68, las tierras se vendieron eh, a una familia local. Y hoy, si van por la zona, se conoce como Capilla de los Ingleses o Capilla de los Escoceses. Hace muchos años tuve oportunidad de ir, de conocer, estaba el edificio, obviamente bastante abajo, lo usaban como un depósito, pero un edificio que capaz algún día se podría haber recuperado. Atrás del edificio hay también un edificio gigante para que podría albergar una colonia de vacaciones, algo así. Pero lamentablemente se cayó el techo, se incendió, así que hoy en día está en ruinas. Esa iglesia también se encargó de abrir una pequeña capilla en Jepener, que esa duró poco porque se demolió a los 30 años, creo. Así que no tuvo. Mismo estos días se están haciendo celebraciones en Jeopardy. No sé si han visto, pero hubo encuentros espaciales para recordar esta capilla, que creo que en el terreno eh, hoy en día hay una iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Hago un Eh, comentario, perdón que interrumpo. sí, Yo soy Eric, bueno, se ve en pantalla. ¿cómo La estás? familia, veo la familia Davidson, Sí, que prácticamente en la zona ahí, ellos se quedaron prácticamente 100 años. ajá, Tenían su propio, digamos, establecimiento. Y lo que pasó ahí el primer, creo que fue el segundo gobierno de, de Perón, fue expropiado la totalidad de la propiedad. Está ahí lo que se llama la Rotonda Alpargatas, cerca de ahí era. La, Eso fue a juicio, pero había muchos gobiernos militares. Y finalmente creo que en la década habrá sido la década del 70-80, se llegó a un acuerdo, un arreglo judicial, ya digamos en gobierno civil, pero el, ah, es un lugar histórico. Este era, bueno, yo lo conocí personalmente, a los señores.
Ellos ya no vivían acá, había un hijo que venía acá, pero realmente todo eso lo perdieron y le pagaron, digamos, eh, a precio vil, por decirlo así, digamos, ¿no? Fue una, porque querían para un propósito de la década del 50 al 55, ahí quedó. Pero bueno, es interesante como Muy historia, interesante, sí. que quedaron prácticamente 100 años, porque 54 al Sí. 50, sí, nada más que eso. Bueno, gracias, Eric. No, no, por favor. Bueno, y acá ven una foto abajo, es un bosquejo de lo que era la iglesia de Jeppner, que Arnold Dodds siempre se lamentaba de que no había ninguna foto de la iglesia, pero por lo visto se ha reconstruido sobre alguna imagen, se reconstruyó lo que era la iglesia en sí. Así que tenemos un pequeño bosquejo. Y esto es lo que queda, esto en el 2017 estaba así la pobre iglesia. Eh, Lo que sí, el famoso pino este que ven, todavía está. La segunda iglesia que se arma fuera de Buenos Aires es la iglesia de Chascomús. Eh, en el 58 se inaugura el Rancho Kurt, que fue el primer edificio construido tipo rancho, eh, pero de ninguna... yo estaba viendo cómo fue construido, el interior y eso, y estaba muy bien puesto, ¿no? El hecho que sean las paredes de adobe no quita que sea un lugar muy respetable para el culto, ¿no? Era un lugar muy lindo. Eh, en el año 62 llega el pastor Martin Ferguson, que estuvo muchísimos años en la congregación, fue el que la hizo crecer y consolidó eh, el trabajo allí. Algo interesante que en el año 63 Chascomús, como lo fue Florencio Varela y Jeppner, eran iglesias independientes. Ellas se manejaban independientemente de lo que era Buenos Aires. Eh, en el año 67 se decide comprar un lote para un cementerio. eh, Ahí fueron muchos, gente de la colectividad y gente argentinos que fueron a parar ahí por el tema de la epidemia de cólera. Ahí yo hago referencia a los doctores Inciarte y Crosby, que Crosby era un escocés que atendió a toda la comunidad, no solo a los nuestros, sino a los argentinos. eh, y el doctor Inciarte, que era el argentino, se escapó y dejó a todo el pueblo sin un médico durante la epidemia. Así que es algo simpático. Eh, en el año 72 se inauguró el nuevo templo al lado del cementerio, que es el templo que ven ahí en la foto. También fue hecho por un arquitecto importante, Henry Hall, que si no me equivoco hizo el colegio Santa Unión, acá en Buenos Aires y otro colegio grande. Eh, Algo que Dodds siempre recordaba era que en el año 45 se hace el primer alambrado rural y en ese alambrado rural había un tal Newton que fue el que movió todo, pero todos los miembros de la iglesia participaron de ese movimiento de alambrar los campos argentinos y dar un orden, ¿no?, a la vida rural. En el año 89 se consigue la personería jurídica y eh, que después voy a hablar un poquito de personería jurídica, y en el año 1902 eh, la escuela dominical empieza a reunirse en un salón que pertenecía a la familia Robson en el centro de Buenos Aires, en el centro de Chascomús, sobre la calle Belgrano 57 creo que es. Eh, Se empieza a usar ese salón de una casa y ese salón después en 1910 es donado por la familia Robson a la iglesia para armar una iglesia ahora sí en la ciudad y no en el campo. Así que para los cultos normales eh, se utilizaba
ese templo. Acá tienen el templo, una foto hermosa, creo que es de Pablo Bedrosian, y arriba van a ver el Banco Central, que fue hecha por este mismo arquitecto. Así que van a ver algunas, se parecen algunas cosas, digamos, del estilo griego en las columnas jónicas. Así que podemos ver. Así que por lo visto, hasta el templo en Chascomús tiene un distinguido eh, arquitecto. Ahí tienen la iglesia por Bien, dentro. Miren qué hermosa que es. Los que no han ido, los que no han ido vayan a verla porque realmente es muy linda. Eh, y fíjense que tiene un púlpito, la iglesia, y tiene un pequeño eh, lugar especial para el director del canto, que es el lugar que ocupaba el precentor. Eh, Robert conoce bien esto, era en tiempos en que se conducían los cultos a capela, sin armonio, sin ningún instrumento, tenía que haber alguien que dirigiera el culto. Así que el lugar ese era muy importante en las iglesias de la época. Después llegaron el órgano y otros instrumentos que bueno, acompañan el canto, pero en las iglesias antiguas escocesas especialmente directamente se cantaban únicamente salmos a veces, eh, en esta época especialmente únicamente salmos, necesitaban de un precentor. correcto. Bueno, ahora sí, empezaba la clase que tenía preparada para hoy. En la segunda, yo les dije que en la primera parte de la historia es un poco la historia de la comunidad británica, simplemente la vida de los escoceses y cómo fueron creciendo sus iglesias. Pero llega fin del siglo y las cosas empiezan a cambiar y empieza a cambiar el concepto de qué tipo de iglesia se quería. Eh, y surge todo un movimiento de revitalización de las misiones, del trabajo misionero y la evangelización a lo largo de todo el mundo, un poco acompañando lo que era el crecimiento de las potencias de esa época, que era Inglaterra y Estados Unidos. En el año 1910 se hace una conferencia muy importante, que es la Conferencia Misionera de Edimburgo, donde van representantes de las agencias misioneras de todo el mundo para redefinir cuál debía ser el trabajo misionero. En esa conferencia hablan eh, mucho de todo el mundo, hablan de los pueblos originarios, de cómo llegar a los pueblos originarios también, pero para América Latina no hablan casi nada de la gente de las ciudades, la gente que no eran pueblos originarios. Esto motivó, asumiendo de que América Latina era un continente ya evangelizado por el catolicismo. Eso fue cuestionado y grupos de misioneros latinoamericanos y norteamericanos eh, deciden revisar esto y arman el Consejo de Cooperación para América Latina en 1913, que decide, bueno, reflexionar sobre cómo debía ser el trabajo misionero en América Latina. Se reúnen en un congreso, que fue el Congreso de Panamá. Es un congreso que es apoyado por la Iglesia de Escocia y a donde asiste el pastor Felices, que fue un pastor español que trabajó muchos años en Argentina. Después vamos a hablar un poquito de él. Eh, y básicamente define tres cosas importantes. Eh, Primero, busquemos hacer una iglesia verdaderamente latinoamericana, con iglesias locales, con pastores locales, ya no simplemente para atender a los extranjeros, sino con iglesias locales, pastores locales, tratar de ser autosuficientes en eso y advirtió sobre la diferencia entre proclamar el Evangelio y difundir la civilización occidental, que era el gran problema para lo- las potencias imperiales, tener presente antes que proclamar el Evangelio, para ellos lo más importante era eh, avanzar con su civilización.
pero lo que hizo el Congreso es redefinir esto y decir que predicar era realmente lo esencial y lo más importante. Y eso cambia toda la cosmovisión de las iglesias, especialmente de la presbiteriana. Eso inaugura un tiempo de expansión, especialmente con la llegada del pastor, el reverendo James Fleming. Fleming fue el que dijo, bueno, yo tengo mi congregación local, estamos todos contentos, apoyamos eso, pero tenemos que salir a fundar nuevas iglesias escocesas para nuestra propia gente, asistir a nuestra gente y también a abrir obras fuera de lo que es la propia comunidad. En 1888 se funda la iglesia de Barracas. Esto está donde está la estación Irigoyen del tren Roca. Ahí abajo estaba la iglesia. Eh, em, Otra cosa que sucede es que en el 93, como dijimos, se tira abajo la iglesia de Piedra 55 y en el 96 se inaugura el nuevo templo de la avenida Belgrano 579. En el año, eh, lo dijimos, la escuela que pasa a Constitución. eh, en 1908 se inaugura un salón en Belgrano, que es el Dr. Smith Memorial, que es lo que sería luego el templo de la iglesia de Belgrano, que se inaugura en 1926. Comenzó como un salón y después se construyó el templo. Así que ahí ustedes ven que la comunidad se fue extendiendo hacia los suburbios, hacia las zonas más alejadas del centro. En el año 11 se inaugura la iglesia de Bahía Blanca, que es la que ustedes ven ahí en la foto, que después de un tiempo, en el año 64, por falta de membresía, se vendió a la iglesia valdense. Eh, ahí- Perdón, te sí, interrumpo si pues un comentario. ¿cómo no? Ahí en el Dr. Smith Memorial, me acuerdo, bueno, en el año 55 ahí se casaron mis padres. Ah, mira, muy Sí, me lindo. trae a memoria, digamos. Sí, 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 muy lindo recuerdo. Y después, eh, una de las cosas que hace Fleming es revisar la organización pastoral y conseguir la personería jurídica para la iglesia. Que también dije que voy a hablar de esto y de la organización pastoral también. Ahí tienen fotos para los que nunca vieron la iglesia como era, la iglesia del centro, ahí con su torre, que después pierde porque se ensancha la avenida Belgrano. En el año 50 tiran abajo en la torre y después de muchos años se consigue eh, remodelar la fachada y se abrió nuevamente. Eh, ahí recuerdo yo, eh, mis padres se casaron acá en plena construcción, en plena restauración, ¿no? Así que todas las fotos de casamiento están con los andamios, siempre hay caños y andamios atrás, bolsa de cemento en las fotos, así que también Lindo tengo un recuerdo. recuerdo. Acá Me llegaron tengo- comentarios que en esa torre había un campanario y realmente era impresionante escuchar las campanas de ese campanario. Decían que era realmente algo bellísimo. tenía campanario, no sabía eso. Sí, Mira, sí, sí. bueno, muy interesante eso. ¿De dónde habrán ido a parar las campanas? Eso. Bueno, acá tiene una foto linda de Pablo Bedrosian, que la verdad que está muy bien tomada y muestra lo hermoso del templo hoy en día. Eh, Calculen, yo le decía que se renovó la iglesia, empezó a crecer y para 1909 miren todos los lugares donde la iglesia se reunía, ¿no? Eh,
aparte de los lugares tradicionales de Barracas, Chascomús, tenían obras muchas eran reuniones hogareñas, en salones alquilados, pero tenían Bernal, Bursaco, Campo Huergo, Campana, Constitución, Longchamps, San Fernando. Martín, ¿eso es principalmente por el trabajo de Fleming? Es por el trabajo de Fleming y después por el que llegó de- del pastor Felices. Felices, Felices, sí. Pero por, eh, San Fernando era la casa de mi tártarabuelo, Sí, Key, de familia Key, que se reunían ahí y se reunían creo que desde 1880 y pico. Así que ya todas estas obras, muchas ya estaban ahí presentes. Así que también es para hacer una crítica también, porque hoy nuestra lista de iglesias deben ser, no sé cuántos hoy somos, pero no somos más de 10 y acá vienen todos los lugares que se estaba trabajando, así que es para pensarlo. Eh, Les dije que hay algunos temas pastorales para tocar que surgieron del ministerio de Fleming. El primero es que se, se reorganizó el trabajo pastoral con un pastor eh, central y pastores asistentes. La iglesia se manejaba de esta forma, ¿no? Los pastores asistentes iban a las congregaciones, el ministro principal también, pero esta era la forma en que se organizaba. Eh, Nosotros hoy tenemos un sistema mucho más complejo y más presbiteriano en nuestras iglesias, pero esto era una iglesia tipo de campaña, así que había que organizarlo de una forma, entonces siempre había un pastor principal y pastores asistentes que asistían a los suburbios y a las nuevas obras. Eh, este sistema fue reemplazado en el año 58 por el sistema colegiado de pastores, donde ya dejó de haber un pastor principal y pastores asistentes, y todas las congregaciones tenían pastores, y la moderación del consistorio de la iglesia se hacía en forma rotativa. Recuerden que en esta época había solo un consistorio para todas las iglesias. No había sesiones en las iglesias. Lo que había eran comisiones administrativas, que fue una de las causas bastante prominentes de los problemas que surgieron con el tiempo, es que las comisiones administrativas tomaron roles eh, que estaban más bien dentro del ámbito de lo pastoral, eh, eh, y lo sobrepasaron, y eso causó algunos problemas con el tiempo, porque las comisiones eran más importantes capaz que el consistorio central. Otra cosa importante pasa en estas épocas de Fleming es que cambia el nombre. En inglés se cambia de Scotch a Scots, que en castellano no modifica las cosas, pero a mi entender es que Scotch se refiere más eh, a lo que sería eh, una cosa, eh, y Scots es más de las personas escocesas, la iglesia de los escoceses. Así lo puedo entender yo. Y en el año 81 se produce el segundo cambio de nombre, que es de Iglesia Presbiteriana Escocesa de San Andrés a Iglesia Presbiteriana San Andrés. Se eliminó la palabra escocesa como parte del proceso de ir dejando la Iglesia de Escocia para ser una iglesia nacional. ¿Ok? Esto es bastante importante, ¿no? La forma de organización. La del nombre es algo secundario. Pero fue muy importante su época porque causó bastante revuelo. Y hay algunos temas legales que me gustaría tocar, que es respecto a la organización jurídica. En 1869 se establece el Código Civil eh, durante el gobierno de Sarmiento, con Vélez Arfield, que lo escribe, eh, y ahí eh, surge una total libertad de las iglesias de ser iglesias, ¿no? De poder asociarse.
Eh, en el año 86 se establece que todas las, se establece un registro donde todas las sociedades tenían que inscribirse. Y ahí las iglesias debían inscribirse para poder comerciar, poder comprar propiedades, establecerse y hacer lo- todos los asuntos administrativos o gubernamentales que había que hacer. Se necesitaba estar inscrito en registros y se establece un registro de la ciudad y ahí la iglesia se inscribe, como lo hizo Chascomús un par de años después. Hago un Eh, comentario, por favor, sí, Martín, puede ser, sí. que la cantidad de iglesias que había en la lista antes viene un poco de que en el Reino Unido, la comunidad del Reino Unido, por decirlo así, más grande fuera del Reino Unido, en un momento de 10.000 personas, era en la Argentina, Ah, de mira, expatriados del Reino Unido, por decirlo así. Lo cual quizás explica la cantidad de iglesias por los ferrocarriles, los por bancos, supuesto. agro. O sea, hay que acordarse que esta es la época en que llegan los ferrocarriles, llegan la construcción de los puertos, la iglesia digamos, de Bahía Blanca es fruto de eso también, ¿no? Gracias, Eric. Sí. No, Eh, y algo con referencia a los estatutos. O sea, nuestro estatuto es de 1888, creo que es la fecha del nuestro, de la Iglesia Presbiteriana, es del año 86, ahí tengo. Fue reformado en el año 62 y en el año 1993 también. Como ustedes saben, la iglesia era muy difícil, no existe una forma que se conoce, una asociación que sea iglesia, sino que se debían inscribir como asociaciones civiles. Eh, pero en el año 93 se consiguió eh, em, modificar algunos de los textos para que se reflejara un poco cuál era la organización presbiteriana de esa asociación. Entonces se establece que eh, el consistorio, los consistorios tienen, son los que reconocen a los miembros activos, ¿no? O sea, solo se es miembro. Antes se era miembro si uno pagaba la cuota o no sé cómo era. Eh, Ahora es si uno es reconocido como miembro activo por el cuerpo de gobierno, ¿no? Y ser activo es que uno participa activamente de la vida de la congregación y de la vida y testimonio de vida cristiana en el mundo, ¿no? Martín, soy Jorge Sí, Torres. ¿Puedo hola, hablar? Jorge. Sí, cómo no. Sí, el tema hasta 1993 era que en las asambleas podían votar los miembros activos y eran aquellos que, ¿te acordás la medalla que vos nos regalaste a cada uno de los de Olivo Centro cuando nos Sí, unimos? sí, Entonces, el que comulgaba una vez, el que tomaba la Santa Cena una vez por año, tenía derecho a participar con voz y voto. sí, Y en la época en que el comité ministerial estaba moderado por Willie Robertson, el papá de Douglas, se hizo la presentación ante la Inspección General de Justicia y ahí se modificó el estatuto, que fue una cosa que tardó varios años en lograrse. Punto, ahí dejo. sí, 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 sí. Creo que era comulgar una vez en los últimos 2 años o algo así. Sí. Así. Sí, era algo como una membresía automática sin supervisión pastoral. Y después el otro tema es el tema de la libertad de religión, que también afecta a la iglesia. Como les decía, digamos, no existía una legislación sobre las iglesias y así vivieron las iglesias en libertad. Eh, la única disposición que se puso en algún momento es que las relaciones exteriores el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno era el encargado de los cultos. Simplemente eso, no se estableció
ninguna reglamentación especial. Hasta que llega el año 46, durante el gobierno de Farrell y el gabinete de Perón, y se establece el Registro Nacional de Cultos, que se estableció básicamente para controlar a los cultos no católicos. El mismísimo decreto dice lo siguiente, dice que se realiza esto a causa del proselitismo desarrollado en el territorio de la República por cultos no católicos y por el continuo crecimiento que acusa la instalación de templos. O sea, teníamos que estar inscriptos simplemente para estar bajo la óptica del Estado. En el año 48, el registro pasa a llamarse fichero de cultos y es lo que todos hablamos y recordamos siempre del famoso fichero de cultos. A veces en las iglesias es algo que a veces cuestiono, que estamos contentos de que, che, cuidemos el fichero de cultos, que tenemos el fichero 160. Y a veces uno dice, ¿cuál es el honor de estar en el fichero de cultos si estamos, si estamos ahí es para ser controlados y ser de alguna forma supervisados por algo que no es nuestra organización eclesial, nuestra fe. En el año 68, Onganía trató de hacer una modificación y estableció lo que se conoce como persona jurídica pública, que esos serían los estados nacionales, municipales y la Iglesia Católica. La Iglesia Católica entra a llamarse, a ser parte, a ser considerada persona jurídica pública. Esto básicamente porque esto fue una negociación del gobierno con el Vaticano para dejar el patronato colonial que seguía vigente y entrar en la órbita de un nuevo acuerdo con el Vaticano eh, a partir del año 66. Así que todo lo que no era Iglesia Católica era persona jurídica privada. Y las iglesias caían dentro del rango de asociaciones, como decíamos antes. O sea, no establecía nada especial para las iglesias, no había una organización para las iglesias. En el año 78 vuelve a llamarse Registro Nacional de Cultos, se deja atrás lo del fichero, pero la organización era la misma y la situación de las iglesias era la misma. Seguíamos teniendo que inscribirnos o llamarnos asociaciones civiles. En el año 2014 se vota un nuevo Código Civil, se aprueba, y en ese Código Civil, ahí por primera vez se habla de que de la existencia de las iglesias. Nosotros podemos, dentro del nuevo código, las iglesias existen. Ya no somos asociaciones civiles, sino que somos iglesias. Lamentablemente, hasta lo que yo sé, esta ley nunca se reglamentó. Por lo tanto, todavía seguimos, digamos, con la forma organizativa de asociación civil que data de la época de Perón. Así que esto quería recordar también dentro de nuestra historia, marcó un tiempo importante. Si pues una pregunta, Martin. Sí, Sí, en cuanto al colegio de San Andrés, de haber, digamos, es siempre hipotético esto, siempre es como esas, digamos, con las órdenes reales, así, de liquidarse el colegio, el beneficiario final es la iglesia, o sea, ¿cómo puedo decir? De los derechos, de las propiedades, ¿es así o me equivoco? la verdad lo desconozco. Perdón, Martín, Capaz, el estatuto de IPSA sí. dice que en el caso de que las iglesias se disolvieran, pasa al hospital británico. Lo dice muy claramente el estatuto Ah, sí, de la escuela sí, de la escuela va al hospital británico y si no existe hospital británico va a cualquier
iglesia reformada que exista. Claro, pero si se disuelve la iglesia va al hospital británico también. Sí, 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 está bien. En el Está. caso, perdón, un comentario. Pero creo que Eric habló del colegio. Sí, El colegio no sé a dónde va. en el La caso verdad que no. de, porque me traía memoria, en el caso del colegio Northlands, la señora Brightman, Miss Brightman, Sí, ella personalmente estipuló en su testamento que de liquidarse, digamos, hipotéticamente, una sí, liquidación por razones políticas, o sea, todo el valor residual va a la iglesia anglicana. así Y es es. así como el pastor senior anglicano tiene de por vida derecho a enviar sus hijos al colegio, es como parte de del legado de Miss Brightman, ¿no? En ese caso, por eso me llamaba un poco la pregunta, digamos, ¿no? Del Sí, caso sí, de... sí. ¿no? Entiendo que es así, Eric, que de liquidarse el colegio pasa a IPSA. No lo tengo en la memoria el estatuto, pero creo haberlo leído alguna vez. Bueno, podemos investigar eso para un nuevo trabajo. Bueno, eh, seguimos con los tiempos de expansión y les decía que el trabajo misionero, el trabajo evangelístico del pastor Fleming se complementó cuando llegó el pastor José Felices, un pastor español que había estudiado en Escocia, y él llega y obviamente su trabajo iba a ser con las comunidades eh, de habla castellana. Como decíamos antes, había mucha gente que había venido a finales del siglo XIX a trabajar en los ferrocarriles, en los puertos y eso. Esa gente ya era, sus hijos ya eran argentinos y ya hablaban castellano y así que habían perdido el inglés muchos y el trabajo de Felices fue, bueno, arengar a ellos y también llegar a las comunidades de los barrios donde estaban instaladas las iglesias, los talleres de- donde trabajaban los extranjeros. Así que, eh, bueno, con Felices llega un tiempo importante que junto con Fleming todo va cambiando y se empiezan a abrir nuevas iglesias. En 1912 se abre la iglesia de Temperley, en el 13 la iglesia de Talleres de Remedios de Escalada y en 1924 la iglesia de Quilmes. Felices en el año 1920 funda la Sociedad Misionera de la Iglesia, eh, junto con Fleming, ¿no? Pero esta se dedica a todo lo que es en la zona sur, eh, evangelizar básicamente a los chicos y a la gente de las zonas de influencia, ¿no? Eh, Esta fue una obra muy importante. Creo que pocos sabemos que existía una sociedad misionera de la Iglesia Presbiteriana. Bueno, esta se hizo cargo de estas obras. También se asistió a todas las comunidades dispersas de escoceses que había en Entre Ríos, en Corrientes y en otras provincias. También se mandaban eh, pastores a las márgenes del río Uruguay, eh, especialmente acá está la iglesia de Mandicebabí, que hoy es una iglesia tipo ecuménica para todas las comunidades. Creo que originalmente fue una iglesia luterana, eh, y también siguió asistiendo a Chascomús, lo que quedaba de otras zonas, así que fue una época bastante activa para la iglesia. Bueno, acá tenemos algo sobre la iglesia de Temperley. eh, Surge en 1913, pero ya venían reuniéndose obviamente en las casas. Eh, Siempre Temperley marca una buena tendencia dentro de la iglesia presbiteriana porque siempre va avanzando, siempre está moviéndose y avanzando hacia adelante. Ellos fomentaron todo lo que es la obra en castellano. eh,
y empezaron con Bursaco, Cuatro Vientos, Rafael Calzada, lugares que yo no conozco. Eh, eh, y fue la primera que tuvo pastor local. eh, eh, no, ahí me corrijo, no. Eh, Ellos siempre trabajaron, generalmente por mucho tiempo los pastores de la iglesia del centro eran también pastores de la iglesia de Temperley, hasta que finalmente tienen su propio pastor, nacido en la cuna de la propia iglesia, que fue Roberto Jordan en el año 84. En el 87 entra Julio López, que también marcó una, una verdadera época en la iglesia, donde la iglesia, en cuanto a los jóvenes especialmente, el trabajo en castellanos se multiplicó. Ahí hacemos mención a Ardigó, a la misión en La Plata, Bursaco, son los que rearmaron eh, Monte Grande, rearmaron Escalada. La verdad que es una iglesia fantástica. Eh, yo ahí les puse una copa, un dibujito, eh, porque creo que como que merece un premio especial Temperley por esto, por haber sido dentro de las iglesias presbiterianas alguien que siempre fue a la avanzada y está constantemente hoy en día avanzando y avanzando a cada instante. Hay una historia sobre la iglesia escrita por Arnold Dodds hace pocos años, que me imagino el libro lo deben vender en la propia iglesia. Cómprenlo, es un deleite leerlo, la verdad, porque está la historia de Temperley y la historia de la congregación. Así que los aliento a hacer eso. Después está Talleres de Remedio de Escalada, que, como les dijimos antes, fue fundada en lo que eran los talleres de Ferrocarril Sur, que era un taller gigantesco que se estableció ahí en la zona pasando, eh, eh, ahí en Remedio de Escalada, sobre Irigoyen casi. Eh, Era una iglesia de madera y chapas, que leemos que en el año 52 se vendió a los metodistas. Estaba en un barrio de ferrocarrileros de esa época. Se vendió a los metodistas y estaba leyendo en la historia de Dodds que se vende y los metodistas no es que arman su iglesia en ese templo de madera, sino que lo levantan al templo y se lo llevan, no sé cómo lo habrán llevado en un camión o con rueditas, hasta un terreno que ellos tenían. Y ahí funcionó la iglesia metodista por mucho tiempo. Después los metodistas hicieron una iglesia propiamente dicha. Esta iglesia se cerró en el año 41, pero después se reinaugura en el año 2008 gracias al trabajo de la iglesia de Temperley y especialmente de todos los que colaboraban, eh, todos los ancianos y toda la gente de Temperley que vivía en la zona y señoras del barrio armaron esta iglesia que después el primer pastor misionero desde Temperley y después creo que fue pastor, fue Jorge Lamsden. La verdad, acá también le puse una copa de oro, porque eh, es, eh, es una iglesia que ha trabajado mucho para establecerse. Yo me acuerdo, yo estaba en la comisión de IPSA, en la época en que recibieron de donación el terreno. Creo que eran dos terrenos, pero ningún terreno tenía los papeles y los terrenos eran un tercio, habían donado un tercio de uno de los terrenos y la mitad del otro, y había sucesiones, y era un tema que yo me acuerdo, eh, yo fui y dije, esto es imposible, ¿no? Y Lamsden avanzó y después con dedicación lo armaron. Y la verdad que por eso creo que ellos lograron algo, una iglesia hermosa de barrio, eh, y con mucho esfuerzo.
pero la verdad que son para felicitarlos. Y después, otra de las iglesias de esta época es la iglesia de Quilmes, que se armó en 1880. Ya había cultos en la zona. En 1887 se forma la Asociación Protestante de Quilmes, formada por las otras iglesias protestantes. Pero en el año 21 bueno, arman una pequeña capilla en el terreno actual de la iglesia, y en el año 21 se construye el actual templo en memoria de Robert Clark, uno de los ancianos de la iglesia. En el año 24 se inauguró el templo, y casi todas sus ornamentaciones interiores y los vitrales fueron traídos desde Escocia. Esto es lo poco que puedo decir. Lo que sí, le puse una copa de oro también, porque primero porque creo que, a mi entender, es la iglesia más linda que tenemos. Es una iglesia hermosa. Los que no la conocen, vayan a verla. Y segundo, porque es una iglesia que parece que nunca tuvo pastor, siempre tenía problemas con los pastores, y que a través de los años fue conducida por los ancianos. Y, y pobre Quilmes siempre no era Temperley, no era el centro, no era Belgrano, era Quilmes, que era como el hermano del medio. Y como que siempre era como olvidado. Pero gracias al trabajo de los ancianos durante años y años, es que se mantuvo la obra allí. Así que creo que eso es algo importante para nosotros los presbiterianos, el reconocer el trabajo de los ancianos en el desarrollo de las actividades de la iglesia y en la permanencia de la iglesia, en el testimonio de la iglesia. Los ancianos son muy importantes. ¿Te acordás de Osvaldo Jones y el otro que iba con él, cómo era? Me acuerdo, y Bobby Mackey, Y, un eh, escocés. y Bobby Mackie, Mackey, Mackie y sí, Jones. sí. Esos marcaron, no sé, estuvieron como 30 años sin pastor, y los pobres estaban ahí, hacían los cultos y todo, invitaban pastores de otras iglesias. La verdad que lo organizaban muy bien. Así que es un lindo recuerdo, Jorge, un lindo recuerdo. Una pregunta, Era perdón, bravo Martín. también. Sí. Una pregunta quizás. ¿Estaba la iglesia en Quilmes cerca del Quilmes High School o asociado al Quilmes High School en algún momento? No. La verdad que no lo sé, no lo sé. Creo que no. No me suena. No, al menos de las historias que yo leí, no veo que haya una relación. Sí había relación con el cementerio. El cementerio de disidentes sí era parte de esta asociación de iglesias protestantes. Y son Y, todas tierras donadas por esta familia Clark. y ahí fue Eh, bautizado Robert Fraser, que está acá presente. ¿Sí? Bueno, muy bien. Después estaba la iglesia Belgrano, se inauguró, decíamos, el salón en 1908, en 1926 se inaugura el templo. Eh, a esta iglesia también le puse una copa, porque también es importante, porque la iglesia de Dr. Smith siempre ha sufrido a través de su historia diferentes problemáticas, y siempre ha perseverado, hace mucho trabajo, está en un barrio muy complejo. Belgrano es una zona muy complicada para tener una iglesia, pero es una iglesia que tiene mucho contacto con el barrio, eh, y creo que su perseverancia también es digna de imitar, ¿no? Siempre hay que cuidarla mucho a esa iglesia, y- y reconocer todo lo que ha hecho. Muchos pastores, ha tenido pastores de los nuestros ahí, y pastores invitados también, pastores de otros, presbiterianos, algunos profesores de ICEDECO, eh, que también han sido los pastores ahí, así que es un recuerdo lindo. Seguimos avanzando, así llegamos a todos los temas. Acá este es un tema para Robert, el tema de la adoración y el alabanza en la historia de la iglesia. Habíamos dicho que
en las iglesias iniciales, cuando no había instrumentos o eh, eh, se cantaba a capela, no había instrumentos, ¿no? Y se necesitaba del precentor, el que lideraba a la congregación en el canto. Eh, en un trabajo que salió en la revista, se hablaba de que, como hoy en día en muchas de nuestras iglesias, siempre se decía el Padre Nuestro y se recitaba el credo en la Santa Cena. La Santa Cena se celebraba 3 o 4 veces al año, nada más. Como lo era, creo que en todo el presbiterio, antes de ser presbiterio, creo que en la mayoría de las iglesias originales era cada 3, 4 meses. Eh, era, era un importante evento al que había que ir preparado. Recién Jorge Torres hablaba de unas medallitas que distribuimos el día que nos unimos el centro con Olivos. Eh, Esas medallitas eran cuando uno iba, eh, cuando se acercaba el tiempo de la Santa Cena, los ancianos visitaban a las congregaciones, el pastor y los ancianos visitaban a toda la congregación, a cada uno de sus miembros. A los miembros les entregaban eh, como una ficha, como un cartoncito, eh, donde, digamos, daban como su ok de que espiritualmente estaban preparados para participar de la Santa Cena. Y las personas iban al culto y al entrar al culto les cambiaban la tarjetita por la medallita, una monedita, y con la monedita eh, pasaban la Santa Cena y el tener la monedita significaba que uno estaba autorizada. Así se podría decir que era una Santa Cena cerrada, no abierta, como lo es hoy, ¿no? Hoy las iglesias dan la Santa Cena a cualquier hermano que decimos que esté bautizado, pero antes era mucho más restrictivo. Eh, las iglesias tenían coro, decíamos, se cantaba siempre el Salmo 100, se cantaba generalmente el momento de la ofrenda, al menos en la iglesia del centro era así, pero siempre el Salmo 100, la doxología era cantada en los cultos, ¿no? Y se terminaba con el amén en 3 partes, ¿no? Eh, eh, de los libros cuando empiezan a llegar los himnarios, alrededor de 1860, se usan los himnarios de la Iglesia Presbiteriana de Inglaterra, no los de Escocia, y después eh, empiezan a llegar los de la Iglesia de Escocia, y el que se transformó en un estándar después para la Iglesia fue la versión de 1929 del Church Hymnary, ¿no? Que ahí tienen la foto, y si van a la iglesia del centro o Belgrano van a encontrar estos libritos dispersos, que eran como 800 himnos, ¿no? Así que ya todo el mundo sabía, bueno, se canta la doxología, me acuerdo de la 709. Eh, Me cada himno acuerdo tenía su de número. los himnos. ¿Cómo decís? Hago un comentario, perdón, Martin. Sí. Es interesante eso de discernir entre la gente que se congrega. Hasta hoy la Iglesia Católica, por ejemplo, en Estados Unidos, al comulgar, la persona que le da el pan, por decirlo así, y que se alinea y le da el pan, que es simbólico, es como una medallita de un arroz, es un simbólico, ¿no? Le pregunta, ¿es una comulgación o es una bendición? O sea, si está Ah, confirmado en la Iglesia Católica, es una bendición nada más. O es una comulgación. Y si no es un visitante, es una bendición. O sea, la pregunta la hacen para discernir en el momento de la comulgación, por decirlo así, ¿no? Es como ah, una... está como- bien, es, muy interesante. Si en Estados Unidos son más firmes en estas cosas. Yo también en una iglesia reformada donde va mi cuñado, él siendo anciano,
eh, yo el día de Santa Cena no pude comulgar, sino que tenía que tener una reunión con el pastor y los ancianos para ver si estaba apto para comulgar. Así que interesante eso de Estados Unidos, no sabía. Seguimos avanzando con la historia de la iglesia. Eh, Dijimos que tuvimos una etapa de expansión y esa etapa de expansión de repente llega a su fin. Cuando se decide dejar todo lo que es el ministerio en castellano. Y acá me gustaría leerles algo que escribió Julio López al respecto. Cuando se decidió frenar con la obra en castellano por algo misterioso, especialmente cuando llegó el reverendo Bruce a hacerse cargo de la iglesia presbiteriana. Y dice, si hasta ahora los diferentes énfasis fueron dados por la necesidad surgida de las circunstancias y del sano entendimiento de la misión, en este año, eso es 1941, fue una decisión política interior la que trastornó el destino de la iglesia. Habiéndose retirado ya el pastor Felices, no se proveyó ningún otro ministro responsable de la obra en castellano. Al contrario, se dispuso increíblemente transferir o cerrar todas las actividades de la iglesia en ese idioma, incluso deshacerse de los templos. Así la iglesia escocesa determinó desligarse completamente de la tarea misionera. Esto resulta como consecuencia de la negación de parte de los dirigentes de la iglesia a integrarse a la vida nacional. En ningún momento los miembros de la obra en castellano lograron un espacio en los cuerpos de dirección y política de la iglesia. Julio lo resume muy bien, digamos, porque siempre se habla de que nadie sabe por qué se dejó la obra en castellano. Y Julio lo define básicamente porque no había interés del liderazgo. Y creo que eso hace que nosotros, las nuevas generaciones, también reflexionemos sobre la importancia de lo que hacen los líderes hoy para la extensión de la obra y cuántas consecuencias pueden tener en el futuro de la iglesia. Con los que de habla castellana se quedaron sin iglesia y tuvieron que salir a vivir de otra forma. Por ejemplo, en la iglesia de Temperley se siguieron muchos reuniendo en la iglesia de Temperley, pero ya como una iglesia separada, una iglesia independiente dentro del templo de la iglesia de Temperley. En el año 48 ese grupo pasa a integrar el presbiterio de Chile y logran en el año 51 que el primer pastor argentino sea ordenado por el presbiterio de Chile para trabajar con nosotros. Lamentablemente, esta relación duró poco, sirvió para ordenar un pastor y en el 53 se retiran y después de unos años comienzan a venir de la Iglesia Presbiteriana de Brasil. El avance de esta obra, con diferentes sedes y en diferentes barrios estaban operando, terminó con la creación de la Iglesia Presbiteriana Argentina, que eran todos estos que habían quedado sin iglesia madre, se reunieron en la Iglesia Presbiteriana Argentina, que tenían un templo que es hoy el Templo Bautista, ahí en Tordera, creo que están. Sí. Así que fue un tiempo complicado para la diáspora de argentinos que se quedaban sin iglesia. En el año 53 llegó el reverendo John Kent y con la instalación del Colegio San Andrés en Olivos empiezan a tener cultos en el salón de esa escuela, ahí en el Goya 550. Sin embargo, la iglesia de Olivos ya venía reuniéndose desde 1920 en la iglesia, en las casas de McHardy. Después se llega a una etapa en la iglesia en los años 60, 70,
que tienen buenas y malas noticias. Las malas noticias es que se empiezan a cerrar las iglesias, las que quedaron sin gente, ¿no? Florencio Varela queda sin gente, Bahía Blanca queda sin gente, Florencio Varela directamente se cierra, Bahía Blanca pasa a los valdenses, y Chascomús es pasada a las iglesias reformadas en Argentina, que son las iglesias holandesas, ¿no? Son presbiterianos, pero de origen holandés. Y eso fue, creo que siguieron así durante casi 40 años o más. Las buenas noticias de la época es que se inaugura la iglesia de Olivos en el año 66. En el año 78 es ordenado el reverendo Kenneth Murray. En el 79 es instalado Kenneth Murray en Olivos. Y en el año 99, ahí, y para los que no conocieron a Kenneth, digamos, muchos de nosotros es el pastor de nuestra juventud. Fue un gran pastor, o sea, yo tengo recuerdos muy lindos de él, especialmente porque después él eh, pasó a formar parte, cuando se jubiló de la iglesia, se retiró de la iglesia de Olivos, fue invitado para pastorear la iglesia del centro. Y ahí tuve oportunidad de reunirme muchas veces en la confitería de la esquina de la iglesia del centro a charlar con él y tener largas charlas, y la verdad fue una persona que me bendició mucho, ¿no? Me bendijo mucho y fue de bendición para toda la comunidad. Fue el capellán del cementerio británico durante, no sé, como 50 años, así que hizo una obra magnífica. Perdón, Acá tienen la foto de la iglesia de Olivos. Esta es la iglesia chiquitita, que hoy quedó chica, y la iglesia se reúne en el hall del Colegio San Andrés. un comentario, Martin, de Sí, memoria, que anterior a Kenneth Murray vivían ahí en la casa, la que es ajá, hoy día la administración, ahí en Acasuso 1131, sí. estaba Stuart Burnett, y había alguien anterior a él, que no me acuerdo el nombre, lo ubico de Robert, por ahí te acordás, que estaba antes de Stuart Burnett. Puede ser Rathbone. No, era como calvo, no demasiada estatura, calvo, con anteojos redondos, Bueno, estaba Martin, había un tal Martin. Ah, sí. escocés también. O por ahí, uno se acuerda, pero yo lo ubico de En la 66 y 68, creo. Perfecto. Bueno, interesante eso, vamos agregando nombres a la historia. Eh, bueno, entramos ahora en una etapa que, digamos, la iglesia no estaba funcionando, estaba cerrando iglesias, no abriendo iglesias, desatendiendo a la comunidad en castellano, y Escocia viene un día y nos dice, bueno, ya es tiempo de que hagan otra cosa, de que sean una iglesia nacional, que dejen de ser iglesia misión de la iglesia de Escocia. En el año 55 aparece el primer comunicado del Consejo de Ultramar de la Iglesia de Escocia, donde nos invitan a pensar en una iglesia nacional. Comienzan a llegar pastores como el reverendo Charles Morris y Gordon Morris, que vienen con el objetivo de, digamos, alentar a las comunidades aquí para que seamos independientes. Finalmente llega una carta tipo ultimátum, por eso el título que puse, ultimátum, de la Iglesia de Escocia, donde nos intiman a soltar amarras, a simplemente dejar a la Iglesia de Escocia y pensar en otra cosa. Y esa otra cosa era unirnos a alguna otra iglesia o denominación en Argentina. Nosotros éramos solo 5 iglesias, 1000 miembros, una iglesia chiquita que solos iba a ser difícil seguir. Entonces nos dicen, ¿por qué no piensan en las iglesias holandesas, que se llama Iglesias Reformadas en Argentina? Son más o menos como ustedes, tienen 900 miembros,
11 iglesias, 3 distritos, básicamente 3 distritos porque tienen iglesias en la zona de la ciudad de Buenos Aires, iglesias en el sur de la provincia de Buenos Aires e iglesias en Chubut. Así que nos dicen, ¿por qué no se unen con ellos? También tienen la iglesia de los franceses y suizos, que es la Iglesia Evangélica Reformada de Buenos Aires, que hoy es la Iglesia Valdense, pero era una iglesia muy chiquita. Y nos dicen, bueno, elijan alguna y empiecen un proceso de unión. Y ahí empieza un proceso de consideración de unirse a las iglesias reformadas en la Argentina. El proceso comienza en 1980, se forma una comisión mixta y se consideran los puntos en que coincidimos y los puntos en que no coincidimos. Y el entendimiento inicial era que, bueno, muchos de los pastores se compartían los púlpitos, los pastores de una y otra iglesia ya venían predicando en las otras iglesias y después compartíamos una herencia doctrinal importante, ¿no? Pero había ciertos temas difíciles que teníamos que tratar de coordinar. Uno era este tema de la Santa Cena abierta, cerrada, que eso se flexibilizó y bueno, se dejó abierta. El tema de las membresías compartidas, dónde se iba a tener la membresía, si se iba a seguir estando en una organización o escocesa o holandesa, y el tema de la representación ante las instituciones ecuménicas. En ese tiempo, en ese año, en el 81, se decide eliminar la palabra escocesa del nombre. Eso favoreció un poco a la nacionalización de la iglesia. Y simplemente lo que se decidió ese año es decir, bueno, tratemos de caminar juntos en este experimento eh, de tratar, empecemos teniendo una vida y ministerio juntos y muchos grupos holandeses se reunían con grupos de la iglesia escocesa, ¿no? Los grupos de jóvenes, por ejemplo, estaban bastante mezclados entre la iglesia eh, de Barracas y la iglesia del centro, era el mismo grupo que se reunían juntos. En el año 82 surge la Guerra de Malvinas, que afecta a la iglesia, primero porque bueno, todo esto se frenó, todo este proceso se frena, y porque también hubo algunos incidentes que siempre recordaba Willy Grant, pintadas en las paredes de la iglesia y llamados eh, eh, de muerte que le hicieron y eso son historias que se iban contando en la época, pero gracias a Dios, Dios protegió a la iglesia en el 82 y la ha seguido protegiendo. En el 83 se renueva el compromiso de trabajar juntos con las iglesias y llega el gran final ultimátum de Escocia que dicen ya es tiempo de unirse a la iglesia de Holanda, la iglesia reformada en Argentina. En el 85 se decide una unificación integral y las dos iglesias comienzan a trabajar. Este acuerdo funciona durante 1 año y medio y en noviembre del 86 resulta que en este tiempo había gente que estaba de acuerdo y gente que no estaba de acuerdo, ¿no? Y se armaron grupos de iglesias que estaban de uno u otro lado de unirse o no a los holandeses. Básicamente, generalmente era por cuestiones o nacionales o cuestiones políticas que tuvieron mucho que ver, pero también muchos problemas doctrinales. Entonces, la iglesia consideró el tema y muchos prepararon una asamblea en el año 86, una asamblea extraordinaria, donde se decidió formar un presbiterio, dejar a la iglesia, notificar a las iglesias reformadas argentinas que no teníamos el deseo de continuar trabajando con ellos y donde se decidía unificarnos,
formara parte como presbiterio de una iglesia norteamericana llamada la EPC, la Evangelical Presbyterian Church, la Iglesia Presbiteriana Evangélica, que era una iglesia conservadora más afín con la forma de pensamiento nuestra. Eso fue en el año 86. O sea, estuvimos muchos años, un proceso de 5 o 6 años que fueron bastante duros, porque como buenos presbiterianos siempre se reunían comisiones, asambleas, discusiones muy fuertes en todo tiempo, que llevaron a esta decisión final. Pero esta decisión también marcó un hito dentro de la iglesia, que fue definirnos qué tipo de iglesia queríamos ser. Si queríamos ser una iglesia liberal o una iglesia conservadora. En los términos de la unión de las dos iglesias, de la IPC y la IPSA, había un tema que venía como herencia de las iglesias de Escocia, donde se consideraba que la Biblia no era la palabra de Dios, sino que la Biblia contenía la palabra de Dios para usted. En la fórmula decía que es la palabra de Dios para usted. Y esa es una forma muy liberal de entender la comprensión o la autoridad bíblica. Y esta era una posición que la Iglesia de Escocia nos obligaba a sostener frente a la IPC. La IPC tenía otra forma de entender este tema, entonces se llegó a un compromiso que significó que, bueno, la IPSA abandonó el liberalismo de la Iglesia de Escocia y aceptó el conservadurismo de la Iglesia de la IPC. Y este fue el gran cambio favorable para la Iglesia, porque nos libró un poco de las ataduras del liberalismo, del ecumenismo, que tanto, en mi opinión, hizo mal a las iglesias. A partir de ese momento, la iglesia de San Andrés se expandió lo que pudo, se incorporó a la iglesia de San Antonio de Padua, Nueva Esperanza se llama. En el 91 se unió a la iglesia La Misión de Flores con un famoso Pastor Robles, que muchos hemos conocido, era un verdadero personaje, con muchos gratos recuerdos. En el año 2006 se reinauguró Remedios de Escalada, la antigua iglesia de Talleres, que fue también una bendición, un tiempo de bendición para todos. En el 2015 se inaugura Monte Grande, como se pone como iglesia, después de estar muchos años como iglesia misión. La iglesia de Chascomús, que pertenecía a las iglesias reformadas, pasa a ser iglesia misión de nuestras iglesias. Así que, y después la iglesia empezó a salir a hacer misiones. Hubo misiones en Mar de Ajó, hubo misiones en Entre Ríos, en Urdinarrain, en Concepción y en alguna otra ciudad que no recuerdo. En Rosario también. Sí. Y hoy en día hay iglesias asociadas. Este es un tiempo que no conozco mucho, porque no he ido a presbiterio últimamente, pero está la comunidad cristiana de Plátanos, la iglesia de una nueva iglesia de Urdinarrain con algunos miembros antiguos, y la iglesia Las Familias de Máximo Paz. Son 3 iglesias asociadas al presbiterio. Así que poquito vamos agrandándonos. Algo muy importante también es que en el 2018 se aprobó el Libro de Orden. El Libro de Orden es, digamos, la constitución de la Iglesia. Nosotros estamos utilizando el Libro de Orden de la IPC como la base para nuestra organización. Y en el 2018 el Presbiterio San Andrés, como iglesia independiente, asume aprobar su propio libro de orden, obviamente basado en el libro de la IPC.
Pero es muy importante el libro de orden porque marca la continuidad. No solo el libro de orden no es la elaboración de un comité que se reunió para armar un libro de orden, sino que el libro de orden es la compilación y la sabiduría de 500 años de historia presbiteriana resumidos en este libro. Cada párrafo, cada cosa que está escrita no sale de la inventiva de los hombres, sino que sale de la producción de la vida de la iglesia a través de los siglos. Y esa sabiduría está plasmada en ese libro. Por eso es muy importante que si no conocen el libro de orden, léanlo para entender un poco cómo funciona el sistema presbiteriano de gobierno, cómo funciona la disciplina de la iglesia, que es un punto muy importante. Así que les invito a conocer ese libro. Lo pueden bajar de la página web del presbiterio. Y ya terminamos con la última pantallita, que son las relaciones fraternales. La iglesia presbiteriana hoy en día tiene relaciones con varias iglesias, la tiene obviamente con la IPC se terminó el acuerdo inicial de trabajo que duró 20 años y después ha seguido a través del tiempo, a través de reafirmaciones eh, que se van firmando o acordando cada 5 años de seguir trabajando juntos, que eso es siempre una bendición porque no estamos solos, especialmente no estamos solos cuando capaz surge algún problema que sobrepasa lo que podemos manejar solos y necesitamos de la sabiduría de una corte superior para ayudarnos a resolverlas. También tenemos relación con la Iglesia Presbiteriana de Chile, especialmente en temas de educación. La verdad es una bendición poder trabajar con ellos. Son un grupo muy lindo de personas. Eh, y con la Iglesia Singen, Nuevo Avivamiento, que es la iglesia taiwanesa del barrio de Belgrano. Esta iglesia está trabajando hace poco directamente con nosotros, pero la verdad es bendición para ellos y para nosotros también el tenernos tan cerca. Y después estamos en varias asociaciones. Estamos en una que se llama FAIE, Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, que ahí le pongo un comentario muy personal que me hago responsable, que es el eterno dilema. Creo que desde que somos presbiterio, hace 30, 40 años, todos los años está en agenda el de si debemos o no continuar siendo parte de FAIE, ya que FAIE expresa ideas liberales y capaz muy alejadas a lo que es nuestra iglesia. Entonces siempre se considera, nunca se toma la decisión de alejarnos de FAIE por la historia que tenemos compartida, por el amor cristiano que tenemos por ellos, pero siempre es un tema recurrente. No sé si algún día tendrá solución. Somos parte de AIPRAL, que es la Asociación de Iglesias Presbiterianas y Reformadas de América Latina, a la cual, digamos, ellos congregan a todas las iglesias reformadas y presbiterianas de la región y son comité regional del Consejo Mundial de Iglesias. Por eso, del Consejo de Iglesias Reformadas. Y después somos parte de SEICA, que esto no sé si hoy somos de SEICA o somos activos en SEICA, que es la Comisión Ecuménica de las Iglesias Cristianas de la Argentina, que involucra no solo a las evangélicas, sino a todas las iglesias católicas, ortodoxas, ¿no? Todos ellos forman parte de somos hermanos. Así que esto es un poco todo lo que quería compartir en el curso. Estamos casi en hora. Acá les pongo propaganda para que bajen los libros que se bajan gratis. Igualmente, Marcos va a distribuir la dirección electrónica donde los pueden bajar, pero si tienen, pueden. Así que hasta acá es la presentación. No sé si tenemos 5 o 6 minutos para escuchar alguna pregunta o algo que quieran preguntar. Sé que estamos fuera de tiempo.
pero no sé si tienen o algo que quieran compartir, que siempre es lindo. Martín, ¿cómo Sí, estás? ¿cómo andas? Una pregunta, no sé si el año pasado fui al Museo de la Campana, que fui varias veces en realidad. El Museo de la Campana queda en Esteban Echeverría, en el sur de Buenos Aires, que antes me parece que era todo Monte Grande. Ahí, para los que no conocen, se asentaron los Paris Robertson y pusieron ahí su colonia agraria en 1825. Pero el guía del museo cuenta que cuando ellos se instalaron ahí, tenían una capillita presbiteriana cerca. ¿Alguna vez escucharon sobre eso? Porque eso hoy no existe. No sé si está, de dónde lo había sacado el guía, pero lo escuché más de una vez ahí en el Museo de la Campana. ¿Tenés idea? Sería en realidad la zona de Monte Sí, Grande. Hoy es el Jagüel. se supone que había una capilla. Yo directamente de las cosas que escribió Dodds, o sea, creo que el abuelo de Dodds escribió un libro sobre Sí, sí. los escoceses, él no hace referencia, pero hay referencias por fuera de Dodds, que cuando se habla del fin de la iglesia, del fin de por qué desapareció la iglesia, eh, la colonia de Monte Grande, entre las causas se menciona que las tropas de Rosas habían tomado la capilla eh, como lugar de abastecimiento para las tropas y para poner las armas para la avanzada en esa pequeña guerra civil que estaban teniendo. Y ahí mencionan que había una iglesia, pero Claro, no, pero no es que tenemos un registro. sí, eh, Está bien. O sea, es, pero sí lo nombran en la campana. sí, 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 por eso. Y no sé, habría que preguntarle a Jorge Lumsden, que es un gran defensor de Monte Grande, que él siempre sostiene bueno, de la iglesia ahí, que había un templo, ¿no? Claro. Hoy Pero hay habría una que ver capillita, si... pero es católica y no tiene muchos Ah, años. Es sí, 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 una capillita eh, sí. re Pero linda, parece escocesa, pero no es, es los que no, bastante nueva. los que no han ido al Museo de la Campana, vayan porque está muy bueno porque van a ver muchas cosas de, de la colonia, ¿no? Eh, hay muchos escritos y muchos documentos para leer. La Sí, verdad que sí, está hay bueno. mucho material presbiteriano también, concretamente, Sí, ¿eh? sí, sí, Además sí, de sí, toda la historia de los alambrados, hay mucho material de la iglesia sí, presbiteriana. sí, sí, está muy bueno. Y el lugar es muy lindo, así que tienen Súper. que... Bueno, gracias. ok. Esto da para que algún día hablemos también de otros temas que quedaron afuera, la verdad. Por ejemplo, el tema de los cementerios. Ese es un tema fascinante, ¿no? De cómo surge el cementerio británico, que, digamos, surge ahí como un enterratorio al lado del Socorro, de la iglesia del Socorro. O sea, siempre eran enterratorios por fuera de los cementerios formales, ¿no? Pero la historia de los cementerios es importante, ¿no? Un Algún día comentario, Martín, tocaremos. Yes. puede ser un comentario nada más que anecdótico, pero hace poco un amigo mío estaba hablando de, bueno, una reunión, estaba de la iglesia del cementerio británico de Chacarita. Y ahí Ah, es una tradición, no solo de la época de la malaria cuando se trajo, se trasladó digamos, el cementerio, se tuvo que quemar el cementerio en zona sur y se trasladó y se colocaron lápidas al fondo, ah, recordatorias, digamos, ¿no? Para la malaria. Pero también que el cementerio británico es una tradición que las personas bueno, de religión judía, hay muchos enterrados ahí, pero hay enterrados son enterrados en forma vertical. ajá. Hay Ah, mucho, es una tradición que ellos llevan y que son los de que los están, judíos. sí, en el británico, que están enterrados en forma vertical, en cierto espacio al fondo. Pero eso es una tradición que
viene de otro lado, digamos, ¿no? Sí, Pero lo que hay ahí es parte de la historia, digamos. sí, sí, sí. Sí, la verdad, los británicos, a través de sus iglesias, ¿no? Porque en la comisión siempre estaba en la iglesia, es muy lindo ver cómo los británicos siempre acobijaron a los que los demás no querían, ¿no? Entonces, hoy vas al cementerio británico y vas a encontrar a las lápidas judías, hay todo un sector para los judíos de las lápidas que sacaron del cementerio eh, que estaba donde está la Plaza Primero de Mayo, en Hipólito Yrigoyen y Pichincha. Eh, Ahí estaba el segundo cementerio, ¿no? Eh, y si uno encontrás a los judíos, encontrás a los polacos, a los rusos, gente que no está en otros, los ortodoxos, encontrás un montón de armenios, que fueron todos recibidos por la iglesia, por los presbiterianos, cuando los cementerios católicos no aceptaban gente que no fuera de ellos. Así que es muy lindo, ¿no? Bien. Hubo templos, o sea, el que construyó el templo presbiteriano y el templo anglicano es el que construyó el templo de la iglesia que está ahí en la Plaza Primero de Mayo. Chacarita. Queridos, estamos extendidos ya en el tiempo. Si alguno tiene una última pregunta para hacer. Martín, había una pregunta ahí en los mensajes. ¿Dónde te pueden encontrar a vos? ¿Cómo se pueden comunicar con vos? ¿Tenés alguna Si dirección de querés, después mail? ¿Algo? sí, sí. Después paso los mails, te paso los mails y todo, Perfecto. Bárbaro. me contestan. Bien, bien. Bueno, Pero queridos, bueno, muchísimas gracias, Martín. Gracias a todos por estar. Yo les paso el chivo obligatorio también del Comité de Educación. El 24 y el 31 de octubre vamos a tener el encuentro con el pastor Douglas Robertson. Él nos va a estar hablando sobre la historia de la redención. 24 y 31 de octubre, también jueves por la noche. Y el último encuentro de estos talleres va a ser el 14 y 21 de noviembre. Vamos a estar hablando sobre fe y trabajo con el pastor Marcelo Robles. Así que anda agendándote estas fechas. La modalidad son los días jueves por la noche, 19:30 horas, en su formato virtual. Igual vamos a estar distribuyendo estas noticias por varios lugares. Les va a llegar a la casilla de mail en la dirección que dejaron la encuesta, por si quieren dejar algún comentario, alguna idea que tengan, alguna propuesta que quieran hacer para mejorar el espacio. Y también ya les queda la dirección de la Secretaría del Comité de Educación, por si quieren recibir algún otro tipo de información. Por ejemplo, desarrollamos programas de formación de presbíteros gobernantes, o esto que decía Martín, tenemos un contacto estrecho con programas de la Iglesia Presbiteriana de Chile en su facultad reformada de teología. Así que si estás buscando también un lugar donde estudiar, podés comunicarte con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Martín, ¿podría cerrar con una oración antes de despedirnos? bueno, ok. Señor y Dios nuestro, te damos gracias por los momentos de nuestra vida que vivimos en tu presencia, especialmente, Señor, cuando lo hacemos en comunidad. Señor, que esperamos sea agradable a tus ojos y sabemos que como comunidad hemos sido bendecidos por tu providencia. Señor, inmerecidamente hemos recibido tu amor y tu gracia para acompañar a los creyentes en este país, Señor. Te pedimos que nos bendigas en los próximos años, que podamos sentir aún más tu presencia, Señor, que tu alegría y la alegría de tu pueblo sean el testimonio para una nación que tanto necesita de ti. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y Amén, gracias a amén. todos Queridos, muy Gracias. buenas noches. Gracias, Martín. Gracias a Marco, todos. gracias a todos, Ese, Pini, Ana, María Eugenia, Eric, muy Gracias. interesante, Robert. Gracias por todo. Gracias, No. Nos veremos en Adiós. las iglesias. Muchas Adiós. gracias. Sí, sí, sí.